Pero bueno, espero que todos tengan feliz noche y que gracias por su asistencia al encuentro de hoy. Entonces, la unidad número 2 hace énfasis en lo que son las variables meteorológicas. ¿Sí? Vamos a compartir la pantalla, compartirla con sonido para poder ver toda nuestra temática del día de hoy. Entonces, con respecto a las mediciones y el muestreo ambiental, veíamos en la primera unidad que por qué era importante realizar mediciones, cuáles eran las variables o qué son las necesidades que nosotros tenemos de hacer mediciones en cuanto a la parte ambiental, ¿sí? Conociendo nuestro entorno, conociendo el sitio donde estamos trabajando, donde nos movemos, ¿ya? Las variables meteorológicas, ¿qué son las variables meteorológicas? ¿Qué entendemos por eso? Eh, Sabemos que hay factores abióticos y factores bióticos en nuestro medio ambiente, ¿verdad? Cuando hablábamos de esos factores abióticos, habían algunos, ¿sí? Que eran susceptibles de mediciones. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles, Anderson? ¿Cuál nos puedes decir que son factores abióticos que están sujetos a mediciones ambientales? Carlos, Jonathan. El agua, profe. El agua, ¿sí? El agua. Pero cuando hablamos de variables meteorológicas, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? El tiempo. El tiempo, ¿Sí? Puede ser la lluvia ácida. No. La lluvia, sí. Entonces, cuando hablamos de variables meteorológicas, siempre nos vamos y nos vamos a esa parte de si hay lluvias, ¿sí? El tema de los tornados, el tema, todo lo que tiene que ver con algo y hay una palabra clave ahí. ¿Cuál sería? Cuando decimos, uy, hace mucho calor o hace mucho frío. el clima. El clima, exactamente, el clima. Entonces, debemos tener en cuenta qué variables meteorológicas, cuáles nos impactan, por qué debemos hacer las mediciones. Imagínense si usted va a mandar a hacer un trabajo en alturas y no tiene en cuenta las variables meteorológicas. ¿Qué pasaría ahí? Un trabajo en alturas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay mucho sol, duración de la intensidad solar, hay mucho sol. ¿Creería usted que un trabajo en alturas es viable? ¿Sí? Presión atmosférica, velocidad y dirección del viento. Trabajo en alturas, ponemos ese ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría? Dirección del viento. Pues con la dirección del viento podría causar accidentes, o sea, aumenta el riesgo de accidentes, caídas. Aumenta el riesgo, ¿sí? Altura de la base de las nubes, cantidad de lluvia. Si yo voy a hacer un trabajo en alturas, seguimos con ese ejemplo. Revisamos cuáles son las condiciones meteorológicas, qué dice el estado del tiempo, va a haber lluvias o no. Ay, profe, pero es que nosotros, ¿a qué vamos a estar pendientes de eso? ¿Sí? Usted va a arriesgar a su personal a hacer un trabajo en alturas y el pronóstico del día es que haya lluvia. ¿Sí? Cantidad de evaporación, medición ambiental del ruido. Rosemary, cuéntanos. Docente, perdón, en ese caso en particular, es un ejemplo muy bueno porque, por ejemplo, yo ahorita mismo, mis trabajadores, los trabajadores que están a mi cargo estaban haciendo, colocando un sistema para rayos, ¿cierto? Entonces había que estar muy pendiente del tema del clima y cuando decían tormentas eléctricas en seco, porque el clima dice así, entonces uno tenía que estar, ese día mejor no se programaba la actividad porque, pues imagínense. Como puede que llueva, puede que no llueva, como puede que haya relámpago, puede que no, ¿sí? Porque no sabemos, a veces la gente piensa y dice, ay no, pero es que esos del IDEAM se equivocan más que quién sabe, son más embusteros, porque eso es lo primero que siempre asociamos, ¿no? Pero cuando tú tienes mediciones, obviamente nada está dado, ¿sí? Nada está dado, como puede que llueva, puede que no llueva. A veces se arma un gran nubarrón en el cielo y no llueve, ¿sí? A veces se nubla y no llueve. Sin embargo, nosotros
¿A qué estamos llamados desde esta carrera? ¿A qué estamos llamados desde este estudio? A prevenir los accidentes laborales de los empleados. A prevenir, ¿sí? Entonces, cuando yo prevengo, yo tengo en cuenta todas esas situaciones y a pesar de que pueda que llueva o pueda que no, yo ya tomo las medidas, ¿sí? Tomo las medidas y sé qué debo hacer. Otras mediciones que tenemos en cuenta son las mediciones ambientales del ruido, la iluminación, las radiaciones, medición del estrés térmico, las vibraciones, el material particulado que sale al ambiente, los gases, ¿sí? Esas son algunas de las variables. Si vamos a hablar de intensidad solar, hablamos de un concepto también que es la temperatura. Si la temperatura está muy alta, si la temperatura está muy baja, ¿en qué puede afectar? ¿En qué puede afectar nuestro entorno? ¿En qué puede afectar nuestra labor? ¿Sí? De allí la importancia que yo haga mediciones a nivel de radiación solar, a nivel de temperatura, de radiaciones electromagnéticas, las longitudes de onda, ¿sí? Saber cómo son esos conceptos cuando hablo de irradiancia, de intensidad solar, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Qué instrumentos utilizo? Hay diferentes instrumentos para hacer las mediciones. La mayoría desde nuestro campo son instrumentos que deberían ser portátiles, deberían ser para ir a campo, porque nuestro trabajo no es estático, nuestro trabajo no es en una oficina, nuestro trabajo es por fuera, ¿sí? Moviéndonos todo el tiempo. Entonces usamos el piranómetro, nos sirve para medir la radiación solar, ¿sí? Para medir esas UV o rayos ultravioleta que están siendo emitidos por la intensidad del sol, ¿sí? También utilizamos el heliógrafo. Hay diferentes instrumentos dependiendo cuál sea nuestro lugar o área de impacto en el trabajo, ¿sí? Pero lo que se busca es esas mediciones, por ejemplo, como la radiación infrarroja, cuál es la intensidad, el brillo. ¿Dónde creen que es importante que hagan este tipo de mediciones? ¿Dónde creen ustedes que puede ser importante este tipo de mediciones? Bueno, eso lo vamos a dejar de tarea entonces. Termómetros. Los termómetros nos sirven para indicar ¿qué? Temperatura, ¿verdad? La temperatura la podemos tomar o identificar en diferentes aspectos y en diferentes factores. Por ejemplo, en el suelo podemos hacer mediciones de temperatura y ay, profe, ¿para qué miden temperatura en el suelo? ¿Para qué creen que se hace mediciones de temperatura en suelo? ¿Quiénes tienen la oportunidad de trabajar en la parte agrícola, por ejemplo? Profe, por ejemplo, cuando se trabaja en agricultura para el tema de la plantación. Sí, claro, indudablemente, ¿sí? La temperatura del suelo puede afectar cómo va a ser la absorción de nutrientes por esa planta, ¿sí? La interacción de los microorganismos que allí se encuentran, por eso tomamos una temperatura. Imagínense uno colocando y que eso deba tener cierta temperatura y se sobrepase la temperatura que es, ¿ya? Tomamos temperaturas también al aire para saber cómo está, que son las famosas temperaturas ambientales cuando las tomamos en sitios de trabajo. ¿Por qué? Porque nos pueden incidir directamente. Mire, hay equipos que en empresas, ¿sí? Hay equipos que dicen, no, debe estar en un lugar donde la temperatura no sobrepase los 25 grados. Imagínense en Santa Marta, una zona bananera, este territorio, este departamento, o el departamento. Déjala. Hola. Vamos a cerrar los micrófonos, porfa. Vamos a cerrar los micrófonos, porfa. Listo. Continuamos. Todo este tiempo estuve en una clase que no era la... Entonces, tomamos la temperatura ambiental porque de allí va a condicionar los espacios que tengamos, va a condicionar los espacios que tengamos, ¿sí? Pueden dañarse las cosas si la temperatura no está dentro de lo que debería estar. Voy a agradecer que podamos silenciar los micrófonos para escuchar bien la clase y sobre todo porque esto nos está quedando grabado para los compañeros que no puedan asistir al encuentro. Agua.
¿Por qué cree usted que es importante hacer mediciones en el agua? Porque a veces el agua también tiene como unos químicos, o sea, se le miden unos niveles de químicos que pueden contener. Pues Sí, para ver más allá de eso, la temperatura, ok, la imagínense, temperatura. Ok, imagínense los animalitos, los pececitos, ¿sí? Pongamos ese ejemplo. Si el agua está muy caliente, ¿qué va a pasar? Pues no se logran desarrollar de la forma que es. Si el agua está muy fría, lo mismo. Entonces, debemos tener debe ser algo equitativo, ¿sí? El tema de las temperaturas. ¿Por qué? Porque si van a incidir en lo que es el crecimiento o en el desarrollo de poblaciones, como es en el caso de cuerpos de agua, ¿sí? Hay un indicativo importantísimo en las zonas que están cerca a volcanes, ¿sí? O regiones volcánicas donde donde está saliendo lava y todas esas cosas, hacen mediciones a los cuerpos de agua que están cercanos de allí, ¿sí? Si encuentran esas aguas calientes, se puede predecir que es posible que haya una acción y que esos volcanes entren en funcionamiento, ¿sí? Que haya movimiento en esos volcanes. Entonces, de esa manera, nosotros, mire para qué nos sirven todo este tipo de mediciones y cómo nos apoyan, ¿sí? Nos apoyan. Presión atmosférica y el viento, lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita. Imagínense un trabajo en altura. Entonces, el aire, ¿qué pasa con el aire? El aire tiene su propio peso, ¿sí? En el aire hay cualquier cantidad de gases contenidos allí, ¿sí? Que estos gases que se encuentran contenidos en el aire están determinados por lo que es la presión atmosférica, ¿sí? Un ejemplo de la presión atmosférica, tomamos el barómetro, es el instrumento con que hacemos la medición, pero un ejemplo de esa presión atmosférica es cuando vamos a Bogotá, ¿sí? O vamos a sitios que la altura hace que cambie la presión atmosférica. Este parámetro también es importantísimo porque dependiendo, imagínense si se van a dar se dan los ciclos, los diferentes niveles, ¿sí? De temperaturas, también van a estar determinados con la presión, ¿sí? Entonces, son parámetros que son importantes y nosotros los debemos tener en cuenta. En lugares como los aeropuertos, ¿sí? Donde se debe constantemente estar pendiente de la presión atmosférica. Hablamos de isobaras, esas son mediciones que se hacen para determinar el tema de hacia dónde va la presión y así hablamos de borrascas y anticiclón, ¿sí? Cuando ustedes ven este tipo de gráficos, son el comportamiento de los vientos, ¿sí? Y de las presiones que suceden sobre todo a nivel de los océanos y que determinan. Entonces nosotros vemos este tipo de gráficos, es cuando, mira, está pasando algo en el océano y viene hacia acá, ¿sí? Nos ayuda a hacer aproximaciones y a hacer mediciones para conocer condiciones, ¿sí? Los vientos y las lluvias, podemos tomar mediciones de los vientos y de las lluvias. Esto está dependiendo mucho del ciclo del agua, ¿sí? Recuerden que el agua cuando está, por ejemplo, en el océano, teniendo en cuenta los vientos, el agua sube de manera como vapor de agua, ¿sí? Cuando llega allá arriba, sufre el proceso de condensación y luego empiezan a bajar esas aguas, ¿sí? En forma de lluvia, baja todo ese vapor de agua, baja en forma de lluvia. Pero qué es lo curioso con el tema de los vientos y de las lluvias? Que no son iguales dependiendo si es de día, si es de noche, ¿sí? O sea que la luz del sol también incide sobre este fenómeno, lo que llamamos del fenómeno de la brisa, ¿sí? Hablamos de brisa marina. Cuando está de día, las aguas son más frías, ¿sí? Entonces el mar está más frío que la tierra. Todo eso que va subiendo de allí, todo ese vapor de agua sube, ¿sí? Pero resulta que cuando él va subiendo, se calienta con la tierra, que la tierra está caliente. Cuando llega nuevamente a la parte de arriba, donde sufre el proceso de condensación, allí se vuelve a enfriar.
y así desciende ese aire frío. Por eso es que en ocasiones nosotros estamos en el mar, está pegando el sol, pero hace una brisa fría, ¿sí? Eso es lo que es el fenómeno de la brisa marina. ¿Qué pasa con la brisa marina nocturna o terral? Pasa el efecto contrario, ¿sí? Ya la tierra está más fría y el agua está más caliente. Por eso antes, cuando se podía, que uno podía irse y bañar en el mar, era delicioso bañarse por la noche. ¿Por qué? Porque el agua de mar estaba caliente, pero la tierra estaba fría. Entonces, cuando uno sale, tiene que abrigarse muy bien. Todo esto, ¿para quién creen que nosotros debemos tener en cuenta esto? Por ejemplo, las personas que trabajan en el puerto, las personas que trabajan en actividades marítimas y costeras, ¿sí? Debemos tener en cuenta este tipo de mediciones. ¿Qué instrumentos utilizamos entonces para registrar esa velocidad del viento? ¿Sí? Si nosotros queremos saber para dónde coge el viento y qué velocidad lleva, volvemos a poner el caso de los trabajos en alturas, ¿sí? Estamos pendientes hacia dónde va la corriente del viento y qué distancia lleva, qué distancia recorre ese viento, ¿sí? Lo hacemos con un instrumento que se llama el anemómetro, perdón, nos ayuda a tomar esas mediciones por metros sobre segundos. Nos dice, bueno, esta es la distancia que está recorriendo el viento en este momento. Las nubes, es importante conocer acerca de las nubes, cómo es su formación, ¿sí? Habíamos hablado de que la mayoría, ¿sí? Retienen, hay unas que ya su formación, dentro de eso ellas tienen agua, ¿sí? Tienen aguas que están retenidas allí. Algunas incluso están demasiado, están hasta congeladas, que no, por eso es que no bajan y no caen, ¿sí? O cuando caen los famosos granizos, o cuando cae la nieve, es por procesos que se están dando allí en esa parte de la atmósfera, ¿sí? Si miras al cielo te darás cuenta que no todas las nubes son iguales, y eso es totalmente cierto. Algunas son más copiosas, otras se limitan a una línea delgada nada más, y dependiendo de esa formación es que nosotros podemos determinar. No todas las nubes y no todas las formas de las nubes se forman en la misma parte. Hay unas y eso va a depender, por eso hacia el lado derecho tenemos en la imagen, tenemos el tipo de nubes que se forman y a cuántos kilómetros en la atmósfera se forman. Precipitación. Precipitación es la condensación y caída libre del vapor de agua. Entonces, ¿cuántos hemos visto el famoso rocío de la mañana? ¿Sí? El rocío de la mañana. Eso, lo que sucede allí es que hay un enfriamiento de ese vapor de agua, ¿sí? Hay una atracción entre las gotas, las nubes, ¿sí? Y por gravedad caen. Entonces a veces uno se levanta a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, y siente como si le estuviera cayendo agua, pero no está lloviendo. Eso son precipitaciones que lo llamamos comúnmente como el rocío. Utilizamos un pluviómetro, este es para hacer mediciones de las cantidades de lluvia, se mide en litros, ¿sí? En litros sobre metros cuadrados. ¿Para qué creería usted que se hacen mediciones de la lluvia? ¿Por qué sería importante medir la lluvia? Katy, Jonathan, Yeira, Alejandro, Lina, Marta. Estamos ausentes en la clase. Bueno, después dicen, profe, eso usted no lo dijo. Eso no estaba en el trabajo. Seguimos entonces. Profe, de pronto mirar, cuando ahí se puede mirar lo que son las cantidades de lluvia, si son lluvias, cuando le dicen lluvias ácidas, y eso se mira ahí. Claro que sí, nosotros podemos hacer las mediciones y mira lo que tenemos acá, esta tabla que está aquí en pantalla, dice correspondencia de la intensidad de la precipitación. Mire, dependiendo de cómo sea esa precipitación,
¿sí? De esas mediciones que estamos viendo ahí, podemos determinar, o podemos, no tanto determinar, pero sí identificar cuándo las lluvias van a ser débiles, cuándo puede ser una lluvia ligera, una lluvia moderada, fuerte, torrencial, ¿sí? Lo que pasa es que este tipo de mediciones no son muy comunes. Por ejemplo, usted está trabajando no sé, vamos a poner un ejemplo, en una empresa, ¿sí? Normalita y pues no se va a tener en cuenta un tipo de medición como de la precipitación. Pero si usted está haciendo trabajo en el aeropuerto, incluso si usted está en un cultivo, ¿sí? De pronto usted esta información sí le interesa, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede determinar cómo va a ser el nivel de lluvia y los tipos de precipitaciones que se van a dar allí y podemos estar hablando de en qué zonas estamos y qué medidas correctivas se pueden tomar o medidas preventivas sobre todo, ¿sí? ¿Qué medidas se pueden tomar para nosotros saber cómo van a ser las lluvias? Por eso es que a veces nos basamos en las cosas que nos dice la base meteorológica, ¿sí? En todas las ciudades hay una, pero uno debe estar muy pendiente que nos dicen del estado del tiempo y cómo van a ser ese tipo de lluvias que se pueden estar presentando en el lugar donde nosotros estemos. Evaporación. La evaporación es un proceso físico y químico que sucede con ¿quién? Con el agua, donde cambia su estado, ¿sí? El agua cambia de ser líquida y pasa a ser gaseosa. Esto sucede también por la acción de ¿qué? De la luz del sol, cuando calienta, ¿sí? El agua cuando se calienta, logramos que haya el proceso de evaporación. El agua, recordemos, el agua tiene un proceso de evaporación que empieza a los 100 grados, ¿sí? O un proceso de ebullición, ¿ya? Que es lo que llamamos hirvió el agua, ¿sí? A mayor temperatura habrá una mayor velocidad de evaporación, ¿sí? Entre más, ustedes si ponen una olla de agua a calentar, una olla con agua a calentar, cuando está empezando apenas a hervir, hay todavía suficiente agua, ¿verdad? Pero cuando pasa un rato, que ya lleva más tiempo ir, pues ahí revoloteando y burbujeando, cuando ya llega a hervir, que la temperatura se encuentra aún mayor, hay una mayor velocidad de esa evaporación, o sea, se producen más vapores, ¿sí? ¿Qué instrumento se utiliza? El evaporímetro. Nos ayuda a medir la cantidad de agua que está ahí y se evapora en la atmósfera en un tiempo dado, ¿sí? Tomamos, esperamos, se van haciendo las mediciones. Recordemos lo que veíamos en la clase anterior. Yo puedo hacer mediciones simples, donde hago una sola medición en un momento, ¿sí? Pero también puedo hacer mediciones que sean mediciones variadas, ¿sí? Ya no es un muestreo simple, sino que es un muestreo diferente en el cual puede ser seriado, ¿sí? Y por eso yo realizo varias tomas de muestras, ¿sí? Lo hago en diferentes momentos también y eso me ayuda a mí a determinar qué es lo que está sucediendo. El ruido, ¿sí? Hablando entonces, ahorita estábamos conversando acerca de variables meteorológicas y ahora estamos hablando de mediciones ambientales que debemos realizar también para medir esas variables y esos parámetros en los cuales nosotros nos vamos a apoyar, ¿sí? ¿Cuál es la intención de que yo haga una medición de ruido? ¿Cuál creen ustedes que es la intención de que haga una medición de ruido? Saber si los niveles de decibeles son aptos. Lo que yo les dije desde la primera clase y se lo seguiré diciendo hasta el último encuentro es que nosotros nos regulamos por varias cosas, entre esas la normatividad, ¿sí? Tanto nacional como internacional, ¿verdad? Tanto las que aplican para el tema ambiental como las que aplican para seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por seguridad y salud en el trabajo, imagínense usted todo el tiempo un ruido ahí, las consecuencias que se van a tener, ¿sí? ¿Para qué es importante que yo haga mediciones de ruido? Para tener en cuenta si estoy dentro de los rangos y de lo que la normatividad me permite. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que apoyan, ¿sí? Eh, hay estudios que apoyan que sea
que esas mediciones que ya se enmarcaron, ¿sí? Esas mediciones que ya se enmarcaron en unos parámetros, fue porque eso no fue que un día solamente tomaron una medición, sino que a través del tiempo fueron tomando mediciones con diferentes horarios, ¿sí? Y se pudo determinar que al número de decibeles que uno le piensa decir, o sea, para yo decir, si me encuentro por encima de los 80 decibeles, ¿eso le hace daño o tiene un impacto a nivel fisiológico en la persona? Es porque ya yo he venido haciendo una serie de mediciones para eso, ¿sí? ¿Qué pasa con el ruido? ¿Qué pasa con el ruido? Dependiendo su intensidad, su frecuencia, su duración, ¿sí? En lo que estemos haciendo, podemos decir que tenemos un ruido, ¿sí? Y la mayoría de los ruidos, cuando están fuera de lo normal, generan incomodidad, generan malestar, hay impacto de manera psicológica. Imagínense, hay gente que el ruido la vuelve loca. Y hay un impacto a nivel psicológico y fisiológico, ¿sí? Cuando hablamos de nivel fisiológico, ya es en nuestro cuerpo, ya es a nivel físico, nos puede causar también disminución auditiva, nos puede dañar los oídos. Entonces, a veces usted va por ahí y hay ciertos trabajadores que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Sí? Y es muchísimo más el impacto cuando se recibe en un lugar de trabajo, ¿sí? Se recibe en un lugar de trabajo. De allí la importancia de que yo tenga presente cuáles son los equipos y los instrumentos que tengo de trabajo y si me están generando algún tipo de ruido. Si el oficio que se está desempeñando me está generando algún tipo de ruido. Utilizamos el sonómetro, ¿sí? Utilizamos el sonómetro como equipo o instrumento para realizar las mediciones. ¿Cuál va a ser la unidad de medida? Van a ser los decibeles, ¿sí? Van a ser los decibeles. Estos son los que nos van a identificar y nos van a decir, bueno, si estás aquí, puedes tener eso. En este cuadro vemos, dependiendo los decibeles, vamos a decir en qué ambiente está y en la escala si está permitido o no, o cómo es eso que está haciendo, ¿sí? Hablamos que de 0 a 20, ¿qué? De 0 a 20 decibeles hay un umbral de audición normal, ¿sí? Es silencioso. Eso generalmente es cuando las personas estamos durmiendo o cuando no hay mucho ruido alrededor. De 30 a 50 es una conversación normal entre varios de nosotros. Si estuviéramos de pronto dando una clase, estuviéramos rayando de pronto en esos 50, ¿sí? Porque estamos en una conversación, pues no en clases de estas virtuales, sino en clases presenciales. A eso le llamamos poco ruidoso. De pronto nada más está hablando la profe y los demás no. Cuando tenemos un ambiente típico, ese es el normalito, ¿sí? El normalito, cuando hay tráfico intenso, que vienen los carros, están pitando, ¿sí? La televisión, porque entonces están los niños gritando, entonces le subimos más a la televisión, en las aglomeraciones, cuando vamos a hacer filas, ¿sí? A eso le llamamos ruidoso y va entre 60 y 80 decibeles. Entre 80 y 110 decibeles ya empezamos a hablar, ya esto es muy ruidoso y ya empieza a hacer estragos en nuestros oídos, ¿sí? Ya aquí vemos, por ejemplo, las obras de construcción, cuando van a romper los pisos, las placas de concreto, ¿sí? Todo este tipo de equipos que aumentan el ruido. Y ya hablamos de que hay un umbral del dolor, ya hablamos de un ruido que es intolerable y hablamos acerca de los 120 y 140 decibeles. Esto, pues, esto no es camisa de fuerza, ¿sí? Esto no es camisa de fuerza. Cuando hablemos de la normatividad, ahí sí hablamos de camisa de fuerza, porque cuando nos hablan de una norma, debemos respetarlo. Pero estos generalmente son los niveles de presión, o sea, los decibeles que se están manifestando y que ya mediante realización de estas mediciones con el sonómetro, pues han determinado que en esos puntos o en esos límites es que puede o no hacer el daño. Medición de la iluminación, ¿sí? Hablamos de conceptos como el lumen, la luz, ¿sí? Es la sensación de la luz que tenemos, un parámetro importantísimo sobre todo. Entonces ya no estamos hablando de los trabajos por fuera,
¿sí? En campo, sino aquí estamos hablando de los trabajos en oficina, en espacios confinados, en espacios cerrados, ¿sí? Es importante realizar este tipo de mediciones de luz. Ahí vemos en el dibujo a una persona que está leyendo, de pronto su quehacer y su trabajo pues implica la lectura, cómo lo está leyendo, qué dirección debe tener esa luminaria para que sea efectiva esa intensidad de luz que nosotros necesitamos. Tenemos el luxómetro, este es un equipo de campo para medir, ¿sí?, el nivel de contaminación lumínica que haya. Hay a veces problemas con el tema de las luces LED, ¿sí? Y para eso, se fue, ok. Esto tiene una celda fotovoltaica, que es la que está allí. Esas celdas fotovoltaicas son como son para ir reteniendo, ¿sí? Ir reteniendo el brillo de esa fuente de luz que está botando ahí la luz, y esos fotones llegan ahí. Eso es como cuando usted pone un panel solar. Los paneles solares son unas celdas fotovoltaicas grandes que lo que hacen es medir, o sea, teniendo en cuenta, captando ese brillo, ¿sí? Y hacen mediciones de luz también. Dependiendo, nosotros tenemos esta resolución a nivel nacional, pues es la que regula todo el tema de cómo va a ser la iluminación, el alumbrado público, cuáles son los niveles de iluminancia que deben haber, dependiendo del área y la actividad que se esté desarrollando, si hay un área como un edificio, si hay áreas de circulación, corredores, escaleras, etcétera, cuáles son los niveles de iluminancia que debe tener, ¿sí? Si necesitamos pues tener más bombillas, pues habría que buscar más bombillas. Si hay que buscar bombillas que no afecten características fisiológicas de la persona, pues también se hace. Y así es como se empieza a trabajar con este tema de los controles que se deben tener a partir de la generación de la luz. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, hasta el momento? ¿Algún comentario? No sé, siento que voy muy rápido porque como ninguno habla, entonces la única que está hablando es la Profe, profe. profe, en la imagen anterior, los primeros, donde está la resolución, profe. Ay, espérate, ahí que se me voló. Listo, acá. Estos los primeros numeritos que dice 28, 25, ¿a qué hace referencia, profe? Que dice UGR. Ese es ya esa las arroja es la medición que se hace, ¿sí? Son los grados. Grados, pues, es un nivel de medición, ¿sí? Un nivel de medición. Y dependiendo de dónde se encuentre, así va a ser ese número. Porque es que también debemos recordar cuál es el lugar y la actividad, ¿sí? Por eso es que le dice primero cuál es el lugar y la actividad. Ese se vendría siendo el resultado, digamos, de la medición en dicho sitio específico. No como tal, porque los lumens se miden, que son los niveles que ves al lado, ¿sí? Los niveles que ves al lado, ¿ya? Sí, señora. Pero bueno, vamos a revisarlo. Ok, listo, sí, señora. Porque es que en la norma, en la parte de arribita, ¿sí? Sí nos dice exactamente para qué nos sirve, ¿sí? Y que ya lo estamos buscando para no quedarnos con la duda. Para buscar la resolución. Aparte de eso, ¿tienen alguna otra pregunta? Pregunten. No preguntan. Yo no. Entonces, dice que UGR es un valor, parámetro, nos da información sobre el grado de deslumbramiento provocado por una lámpara en un espacio cerrado, ¿sí? El valor está definido por una escala que va de 10 a 30. Entonces, fíjese que hay uno que va a ser molesto o no, dependiendo a cómo lo utilice. Entonces, el primerito dice 28 corredores, o sea que hay un número un poco mayor si la escala llega hasta 30, pero ya habla de un trabajo fino, de un trabajo más de ensamble, ¿sí? Y nos habla, ponte tú un 19 que sale allí, fabricación de llantas de caucho, si están en ese recinto y esa actividad, pues es 22 y así, ¿ya?
O sea, Entonces profe, que por ejemplo, es una medida. Y se hace más que digamos, todo para lugares cerrados. eso le iba a decir, por ejemplo, donde se hacen parte como de detalles de manera manual. Entonces debe haber Sí, como una iluminación más alta, pues para poder desarrollar la actividad. sí, por lo menos Ok, las listo, personas profe. que trabajan en costura, los que trabajan en confecciones, son personas que lo que es marroquinería, todo lo que sean esas labores que impliquen manufactura como tal, pues hay que realizar ese tipo de mediciones para que no nos afecten, ¿sí? Vibración. Aquí, pues hay un impacto grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque las vibraciones, hay algunas que son imperceptibles, como hay otras que sí las estamos percibiendo, incluso hay unas que por su intensidad son mayores y su afectación es todavía aún mayor. ¿Qué es la vibración? Es un movimiento oscilante, o sea, hay siempre de un objeto o una partícula alrededor de un eje fijo, o sea, siempre usted coloca el instrumento o el equipo con que va a estar realizando vibración, usted lo coloca en un eje fijo y usted lo coloca ahí y sobre eso, ¿sí? Se va produciendo la vibración, ¿sí? Ese movimiento oscilante. Depende de la frecuencia y la exposición que usted tenga sobre los equipos que estén dando vibraciones. No son solamente en la construcción donde nosotros vemos este tipo de equipos, sino también está el simple hecho de manejar una batidora, el simple hecho de manejar ciertas maquinarias, ¿sí? ¿Por qué les pongo el ejemplo de la batidora? Porque la batidora emite bastante vibración, las licuadoras, pero son unas vibraciones que son muy bajas, poco perceptibles y que no nos van a hacer daño. De pronto ya muchísimos años usted manejando batidoras o manejando licuadoras y pues bueno, depende cómo vaya a ser la vibración. Puede ser completo, o sea, de cuerpo completo, que usted al agarrar la máquina pues siente que todo el cuerpo vibra, o puede ser de mano a brazo, como el ejemplo que les colocaba por una batidora. Daños neurológicos, indudablemente. Las vibraciones afectan el sistema nervioso central. ¿Por qué? ¿Por qué creen que afectan el sistema nervioso central? Sí, afectan esa parte nerviosa, porque nosotros mismos, la parte nerviosa, imagínense pasándole unos corrientazos, ¿sí? Pasándole corrientazos todo el tiempo. Eso es lo que hace también la vibración, pasarle a uno todas esas oscilaciones de esas ondas, ¿sí? ¿Cómo se hace la medición? Se hace en metros sobre segundos también, ¿sí? Y por los hertz también va a ser determinado esa vibración. Se utiliza un vibrómetro, el cual se coloca en la superficie que usted necesite revisar vibración. Por ejemplo, en paredes, si está en construcción, necesita saber qué tanta vibración puede tener una pared o no. Imagínense qué tal un pequeño movimiento ahí de un terremotico o un sismo, ¿sí? Así sea pequeño, esa vibración que se ejerce cuando hay un fenómeno de estos, pues puede afectar. Por eso es que entonces vemos casas agrietadas, paredes agrietadas, porque un mínimo movimiento que hubo produjo esa vibración y por ende se producen este tipo de situaciones. Material particulado, ya cuando hablamos de material particulado estamos hablando contaminación para el aire, ¿sí? Cómo se suspenden estas partículas y cómo quedan suspendidas, por ejemplo, en las nubes. ¿Qué es lo que sucede? Si este material particulado queda por ahí rondando y rondando y rondando, en ocasiones no se sedimenta. ¿Qué quiere decir eso? Que ese material queda allí en el aire, ¿sí? Queda allí en el aire. Hay una mezcla por lo general, entonces hablamos de hollín. El hollín, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos de las chimeneas, ¿sí? Ese que queda como producto de la quema durante la encendida de la chimenea. Compuestos orgánicos volátiles, como ciertos gases,
hidrocarburos aromáticos, policíclicos, sales, metales, elementos biológicos. Vea, usted se va a sorprender, pero como elementos biológicos, material particulado, adivine cuál. Uno muy común en las calles. Rosemary. Uno muy común en las calles, material particulado, que se queda suspendido. Imagínense las heces fecales, ¿sí? El popó, ¿sí? De los animales, de los habitantes de calle, en fin, cuando eso se seca, queda como material particulado, ¿sí? Se seca y queda como material particulado, quedan suspendidos en el aire. Entonces son elementos biológicos. Dime. Es el E. coli. ¿Lo qué? E. coli. Sí, hay bacterias como la Escherichia coli, ¿sí? Que quedan revoloteando por ahí, ¿sí? Por eso le llamamos elementos biológicos. Quedan como material particulado. Hay un equipo que es el Highball, nos sirve para realizar esas muestras, tomar muestras de ese material particulado que puede estar afectando nuestro lugar de trabajo o nuestro entorno. Hablamos de las chimeneas, por eso hablamos ahorita del hollín también, ¿sí? Pero hay chimeneas, estas que vemos acá en la fotografía son chimeneas a nivel industrial, como por ejemplo las plantas extractoras, las refinerías y todas estas grandes industrias que están siempre en las zonas francas, por ejemplo, que emiten material particulado con las chimeneas que tienen, ¿sí? Muestreos directos en chimenea, mire todo lo que le sale, partículas suspendidas totales, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, o sea, ahí va una bomba de tiempo, amoníaco, compuestos orgánicos, y vea, todo este material particulado, ¿dónde se retiene? ¿Dónde cree que se retiene? En el aire. En el aire, por supuesto, entonces allí, ahí los problemas, ¿sí? Ahí los problemas, vienen las lluvias ácidas, viene la contaminación, vienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí es donde está. Ahora, para esta época de diciembre llegó con su ventolera, ¿cierto? Esos vientos llegan y llegan con material particulado. No es de extrañar, entonces, independientemente del COVID, no es de extrañar que empiecen las gripas, empieza la gente a sufrir de enfermedades como la rinitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese material está suspendido en el aire. Material está suspendido, material particulado está suspendido en el aire. Hay diferentes tipos de muestreador, está este que es tipo RAC, ¿sí? Ayuda a hacer mediciones de ese material particulado. La resolución 610 del 2010 nos dice a nosotros que ese material particulado, cuáles van a ser sus niveles máximos permisibles, el tiempo de exposición que ellos van a tener de estar allí, ¿sí? Si nos van a hacer daño, si no van a hacer daño. Entonces, el nivel permisible y el tipo de exposición. El tiempo, perdón, de exposición. Aquí también vemos en esta tabla, esta sale también en la resolución 610, y dice cuál es la concentración y tiempo de exposición de esos contaminantes para tener un nivel de ¿qué? Mira lo que dice allí, niveles de prevención, alerta y emergencia. A eso es a lo que nosotros estamos llamados a hacer, a saber, mira, estás aquí, debo prevenir. ¿Qué voy a hacer? Alerta es cuando ya se te está saliendo un poquito de control la situación, y emergencia cuando definitivamente se te salió de control. Entonces, pues esta es la primera partecita. Voy a compartir unos videos para que podamos ver mejor cómo es el funcionamiento de algunos equipos que deberíamos utilizar. ¿Sí? Cómetela, yo creo que hay hola, ¿quién está hablando por ahí? Y entonces, ¿para qué le digo? Vamos a... Eso para mañana. Ya te tomaste, tienes que estar pendiente, te tomaste la vitamina hoy.
Por fin, silenciemos los micrófonos. Anda, qué pena. Gracias. Vamos a ver acá el sonómetro. Ya vamos a encender. Se está viendo el video, se escucha. Sí, profe, sí, Segundo pero no botón. se escucha. Calibración, ahí dice calibración, pero siempre debe estar en stop. Si no, Bueno, no te va a este dejar hacer nada. Lo pruebas, por ejemplo, play, no está se midiendo, escucha. yo aprieto cal Tiene muy bajito y el no me deja. volumen. Espérense. Absolutamente. Ya se escucha mejor. ¿Ok? Siempre tiene que estar en stop. ¿Cómo hago stop? ¿Cómo hago stop? Pausa, stop. ¿Cuánto? 3, 2, 1, 0. ¿Ya? Bueno, voy a calibrar. Inserto el acoplador. Cal, enter. Perdón, presiono. Sí, ese es cal. No me devuelvo. Cal, enter. Ahí está, calibrando. Pruebo el pistófono a la altura del oído. Impecable. Lo apago. Lo conecto. Siempre debe estar. Ese es un sonómetro, base, el que ellas están ¿ya? presentando No allí. puede estar así. No puede Y estar así. le coloca para Bajo. que pueda estar ¿A recogiendo cuánto? A 114. el sonido, ¿sí? Impecable. Pueda ir recogiendo el Pero sonido. si Ese es un tú, equipo por ejemplo, si te portátil, marcó 114 el cual nos va como voz, tú lo que marcando haces es esto. de una vez la medición que se tomó. ¿Ya? Puede Lo ser subes llevado a o campo. Pues no se ve muy bien, vamos lo a bajas. cerrar. 114. Utilizarlo para hacer las mediciones de trae un tornillo para ajustarlo a los trípodes. Aquí viene su Este es un respectivo luxómetro, agujero. es de campo. Y En la aquí parte posterior están del equipo indicando encontramos también qué es lo que tiene ese el luxómetro, luxómetro. cómo está Encontramos en la parte compuesto, tiene frontal su su display para pantalla o visualización. su display. Encontramos varios botones, unidades, el rango, luz de fondo, grabar datos, para mirar los máximos y mínimos, picos, Para ir sostener viendo si lecturas, tiene algún hacer pico, lecturas cómo están relativas las y lecturas. en la parte ¿sí? posterior del equipo. Tiene para colocarle Es una pila, batería, por colocarlo en el ejemplo. trípode. Vamos a colocar el equipo aquí de pie. Lo puede El colocar equipo así. trae, Y ahí en la tiene la fotocelda celda encontramos su fotovoltaica. tapita, que esto es Con su para capa. asegurar el cero del equipo. El equipo se enciende de acá. En este momento encontramos el botón, la barra gráfica sobre rango o L. Quiere decir que ha superado la escala que la tenemos, que es de 400 luxes. Lo que hacemos es oprimir el botón de rango y colocarlo en uno que está de acuerdo a la luz que estamos recibiendo. Ahí nos está mostrando 4000 cuántos está en la luz escala, está en este momento está presentando. midiendo 660 aproximadamente. Antes de realizar cualquier medición, lo primero que debemos hacer es mantener la celda tapada para que la lectura sea en cero, verificar que este cero esté correcto. Después ya la podemos utilizar. El botón que tenemos acá es el de las unidades. En el equipo se encuentran unidades, trae dos unidades, luxes y foot candles. El botón de unidades lo que hace es cambiar las unidades. Entonces tenemos unidades, luxes y foot candles. Si lo oprimimos acá, luxes, oprimimos de nuevo, foot candles. El siguiente, hay dos formas, una forma manual y una forma automática. La forma manual
graba hasta 99 registros y en la forma automática hasta 16.000 en forma. Y así consecutivamente vamos a mirar memoria 1 y en el primo me aparece en la pantalla el máximo que ha tenido el equipo desde el momento en que iniciamos. Entonces ahí nos Si lo mostraron, oprimo nos el está botón de nuevo, mostrando me va a cómo aparecer los funciona mínimos. el luzómetro. Si lo Y oprimo de nuevo, mire que me va a mientras aparecer el él no pico está mínimo que ha tenido realizando desde ninguna que inició la medición, pues medición. tiene la celda Lo oprimo de tapada. nuevo para ¿Sí? La volver a celda la pantalla fotovoltaica la principal. tiene tapada. No varía. Solamente Se la debe va a borrar la destapar memoria del cuando equipo, va a hacer lo que una ellos son. medición. No dejarle las baterías. Bueno, pues rápido. ¿Qué tal? Yo soy Mark. Aquí estamos en Twilight. Aquí van a mostrar y van a utilizar un vibrómetro. Un vibrómetro para saber si funciona para ¿sí? Entonces, lo voy a prender. ¿Sí? Este es el equipo con su sonda. Erika, si te puedes poner allá full. Y vamos a ver si funciona. Si quieres, acércate. Lo voy a poner aquí. Él lo coloca en diferentes, el señor lo que está haciendo es colocarlo en diferentes espacios para revisar qué tanta vibración hay o no. ¿Sí? Entonces le dice a la persona que toque la pared para producir esa vibración o esa onda. Entonces, ¿verdad? aquí sí nos damos cuenta que que sí hay vibración. ¿Sí? De pronto puede que no le marque una vibración. Ahora se van a una columna. ¿Por qué? Porque las columnas son un poco más gruesas y para revisar y debería haber menos vibración todavía. Okay, ¿sí? Menos vibración todavía. Sí. Ok. Y aquí tenemos un muro de concreto. Un muro de Y concreto. estos son más difíciles. Entonces se realizan las mediciones de la vibración en diferentes espacios. Espera, que no tengan todas las mismas condiciones. Ok, ahí está en punto 1. O sí, pégale. Tómale. Más fuerte. Pégale más fuerte. Pégale más fuerte. No, bueno, ya, está bueno. Gracias. Ay, disculpa. Pues el resultado fue que en el muro de concreto como que no funcionó tan bien, o sea, ya es más difícil que el aparato sienta una vibración, ¿verdad? Entonces, Entonces, dependiendo, Rosemary, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, o sea, nos mostraba el vibrómetro en las paredes y eso. ¿Cómo hago yo para medir las vibraciones en una maquinaria como tal para saber si las vibraciones que me produce son, pues qué tantas son, mejor dicho? Para ver cuántas son en maquinaria, ¿cierto? Sí, señora, en maquinaria. Para maquinaria hay otro equipo, ¿sí? Que ya vienen asociados dependiendo la maquinaria, ¿sí? Dependiendo la maquinaria. Y se puede tomar la medición. Pero eso también va a depender del equipo, ¿sí? Del equipo. Por ejemplo, los ejemplos que yo colocaba ahorita que eran una batidora, ¿sí? Que te puede hacer una afectación de lo que es mano, brazo, nada más. Pero un equipo, como los de construcción, ¿sí? Que ya va a ser cuerpo entero. Entonces, ya prácticamente la vibración no se mide sobre el equipo, sino sobre la persona, ¿sí? Sobre la persona. ¿ya? Entonces nos toca primero revisar en cuanto en normatividad, qué nos dice la norma, y segundo, revisar cuál es la actividad que yo quiero medir, ¿sí? En dónde quiero tomar la medición.
para poder determinar cuál sería el equipo idóneo para realizar la medición. Dependiendo la medición que yo quiera realizar, dependiendo la actividad que esté realizando, ¿sí? Así será, ¿sí? Así será el equipo que yo vaya a utilizar, ¿sí? ¿Quién más tiene preguntas? De todas formas, estoy aquí, ya estoy abriendo para buscar y no nos quedemos con la duda ninguna, ¿sí? Pero sí tengo entendido que es por la medición que nosotros queramos realizar, ¿sí? Y también dependiendo del equipo. Pues y repito, no es lo mismo un equipo para la construcción que algún otro equipo, por ejemplo, una sierra eléctrica, ¿sí? Te produce una vibración, pero como la vibración no es tan constante. El personal que trabaja en carpintería tiene muchos elementos, muchos equipos que producen vibraciones, pero más allá de ir a hacer la medición en el equipo, pues la medición ya se hace directamente en el trabajador. Preguntas, dudas, comentarios. Yo veo que la única que me pregunta es Rosemary, como si fuera la única que está en clase. ¿Ah? Chicos, hola. Bueno, como Rosemary ya no tiene más dudas, ¿cierto? Sí, profe, ya no tengo más dudas. No, es que la única que responde eres tú, por eso estoy preguntándote a ti. Sí, ya me di cuenta que no me responde. ¿Quién más tiene alguna duda? Tiene que después vienen las actividades y pues nos genera confusiones. ¿Alguno? No, profe, pues de mi parte, pues hasta el momento está todo claro. Vamos a ver cómo nos va el momento de desarrollar la actividad y presentar los exámenes. Ok. ¿Quién más? Entonces, para el tema de las vibraciones nos toca revisar esa parte. Listo, revisar bien a qué queremos hacer la medición, en cuál es la actividad en que estamos, qué es lo que necesitamos realizar, ¿sí? Profesora, pero una pregunta. ¿El instrumento dónde se coloca? ¿A la persona o a la máquina? Depende. Ahí es donde entra o sea, tengo todavía como la confusión más o menos. Porque digamos, vámonos a la máquina. O sea, ahí es donde todavía tengo confusión. Bueno, por ejemplo, en la obra donde yo estoy. ¿Me escucha, maestra? Sí. Bueno, está pasando el vibrocompactador. En ese momento, ¿a qué le voy a hacer la medición? ¿A dónde ubico el instrumento? ¿En el área o al trabajador? No sé. O digamos, en algún dado caso, el trabajador tiene más de 5 años realizando la actividad de manejando esa maquinaria pesada y a causa de la vibración está presentando una enfermedad laboral. O sea, ¿cómo se llevaría ese proceso? Hay unos equipos, hay unos vibrómetros que sirven para el cuerpo, ¿sí? ¿Dónde te hacen la medición? Te la hacen, puede ser en manos, en brazos, inclusive en todo el cuerpo, ¿sí? En ese tipo de actividades, más allá de hacer la medición, por eso les decía ahorita, más allá de hacer la medición, se le hace la medición a la persona, ¿sí? Se llama así vibraciones de cuerpo entero, ¿ya? Vibraciones de cuerpo entero. Se hace con un equipo, ya lo que es la referencia del equipo, pero a la final es un vibrómetro igual que los otros, pero la medición se le hace a la persona, ¿sí? A la persona.
Se hacen mediciones de vibraciones humanas, se llama así. Lo miden es a la persona. Claro que Ok, para maestra, y maquinaria otra pesada pregunta. también podemos ¿Quién? tomar. Ok. Maestra, y otra pregunta. ¿Nosotros podemos realizar ese tipo de mediciones? Siempre y cuando hayamos tenido, bueno, esta ha sido la Preparación. pregunta, no te preocupes, que esta ha sido la pregunta que en todos los grupos han tenido los estudiantes. Resulta que para usted, no sé si se acuerdan las primeras diapositivas que vimos cuando empezamos, ¿sí? Para realizar mediciones, nosotros debemos ser calificados y tener un entrenamiento, ¿sí? Voy a colocar un ejemplo. Yo puedo entrenarlos a ustedes y decirles, bueno, así se hace una medición de un cuerpo de agua. Estoy poniendo ejemplo, ¿sí? Así se mide el pH, así se mide el cloro, así se usa un termómetro. Pero yo tengo que entrenarlo, ¿sí? Por ejemplo, mire que usted va a hacer trabajos en altura y necesita una certificación de que sabe hacer trabajos en altura, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos realizar ciertas mediciones siempre y cuando tengamos la formación y la experiencia, o sea, tengamos la idoneidad para hacer esa labor, ¿sí? Pero si usted nunca ha cogido un aparato de eso, nadie le ha enseñado cómo se usa. Si el equipo dice que es para ser usado de manera manual y que lo puede utilizar en campo, generalmente, después de que uno reciba el entrenamiento, cualquiera puede usar estos equipos. Esa es la ventaja de tener equipos para campo, ¿sí? Cuando se necesita hacer mediciones más especializadas o más puntuales, para eso están los laboratorios, ¿sí? Entonces usted envía muestras al laboratorio o llama a un laboratorio que tenga todos este tipo de equipos, ¿sí? Lo primero y más importante es que usted logre determinar ¿sí? Con qué frecuencia y qué tanto impacto está teniendo ese parámetro sobre su labor, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo ayude, ahí sí te va a ayudar, es a que la medición corresponda a algo verdadero y real, ¿sí? Pongo otro ejemplo. Bueno, o el mismo que tú nos estabas diciendo. Profe, ¿será que yo puedo tomar la medición? Sí. Más allá de pronto de conocer la norma, porque aparte de eso también debes conocer la normatividad donde te diga cuáles son los parámetros y límites permisibles, ¿no? ¿Están ahí todavía? Sí, señora. Sí, señor. Entonces, Sí, señora. si usted pregunta, profe, ¿yo puedo hacer una medición de el número de bacterias que hay en un cuerpo de agua? Pues ahí sí le diría no. ¿Por qué? Porque la muestra de agua usted la debe llevar a un laboratorio donde haya personal que haya estudiado para eso, ¿sí? Pero aquí viene la cosa. Yo lo puedo entrenar a usted o la persona del mismo laboratorio le puede dar las indicaciones y decirle, mira, la muestra de agua la tomas así. Si no la tomas así, pues no te la vamos a recibir en el laboratorio, ¿ya? Pero usted no es el que va a realizar la medición, usted va a realizar la toma de la muestra. En ocasiones sucede eso. Ustedes toman las muestras y son procesadas en algún laboratorio de apoyo. O a veces ustedes toman las muestras y llaman a algún laboratorio, le entregan la muestra, el laboratorio lleva sus equipos y ahí mismo entrega la medición, ¿sí? Arroja un resultado. Profesora, No sé si... entonces yo tengo otra pregunta entonces. O sea que tenemos que tener un certificado para cada instrumento que se vaya a utilizar para hacer las mediciones o el muestreo. De hecho, cuando ¿O uno hay compra, una formación general? no es que haya una formación general, hay casos de casos. Por ejemplo, cuando tú compras un computador, a ti te dan un manual de instrucciones, ¿sí? Pero tú llamas siempre a un ingeniero y el ingeniero viene y te da las instrucciones de cómo se le coloca el Office y cómo se le coloca todo esto. Para laboratorio, por ejemplo, sucede algo y acontece que cada equipo que a nosotros nos ponen en un laboratorio, nos deben entrenar y nos deben certificar de que sabemos manejar ese equipo, ¿sí? Esa es la razón de ser. Por ejemplo, si yo voy a tomar,
lo que les decía ahora, voy a hacer una prueba de alcoholemia. ¿A usted la han entrenado para hacer prueba de alcoholemia? Usted no es personal de salud. Dice uno por ahí, no, no somos personal de salud. Después decimos, no, sí somos personal de salud. ¿Somos o no somos? Pero si nos han entrenado y si son, por lo general, para eso existen las pruebas rápidas, ¿sí? Lo vemos en calidad de agua, lo vemos en calidad de aire, lo vemos en suelos, ¿sí? Y cada día van saliendo más equipos que no necesita o no necesariamente se debe ir hasta el laboratorio para que la medición que se esté realizando ahí emita un resultado confiable, ¿sí? ¿Por qué debemos estar capacitados? Ojo, una cosa es que estemos capacitados, otra que estemos certificados. Si tenemos las dos, pues muchísimo mejor, ¿sí? Si solamente contamos con una capacitación que nos diga, óyeme, María Clara sí sabe tomar esa medición porque ella sí sabe usar el equipo, ¿sí? No sé si así respondí tu pregunta o todavía seguimos Sí, señora. con alguna Sí, duda. señora. Sí, quedó claro. No, quedó claro. Muchas ¿Ok? gracias. Sí, porque sería también muy complicado que nosotros seamos expertos en todo, ¿ya? Bueno, hay gente que dice, no, yo me le mido. Sí, una cosa es que uno se le mida, una cosa es que uno tenga la voluntad, otra cosa es que tengamos el conocimiento o tengamos la base para hacerlo. Igual no todos nacemos sabiendo. Si a nosotros nos entrenan, pues perfecto. Yo podría decir, hombre, María Clara, vamos para el laboratorio mañana y te voy a entrenar para tomar muestras de agua. Yo te entreno y tú quedas facultada para tomar muestras de agua. Incluso yo te podría llevar hasta el laboratorio, pero ya aquí vienen otras cosas que son un poco más serias y son de normatividad, y es que no todo el mundo puede estar haciendo ciertas muestras, como es el caso de las muestras de agua. No todo el mundo puede ser analista de agua. O sea, yo no puedo salir diciendo, ay, no, sí, yo voy a hacer las muestras de agua porque a mí me enseñó la profesora. Yo les puedo enseñar y les puedo dar las indicaciones, pero no todo el tiempo tenemos esa idoneidad para realizar esa actividad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o duda? No, señora, yo tengo ya todos los temas. Pues, claro, vamos a ver qué tal nos van los trabajos. Ah, bueno. Entonces, ya vemos que María Clara, Rosemary, estamos claros. El resto del grupo,